a controlar la reacción en cadena dentro del núcleo del reactor mediante su deslizamiento. Desde pasa a mi compañero Isael. Gracias, Tapia. El accidente. En agosto de 1986, un informe enviado a la Agencia Internacional de Energía Atómica que explicaba las causas del accidente en la planta de Chernobyl reveló que el equipo que operaba en la central el sábado 26 de abril de ese año propuso realizar una prueba con la intención de aumentar la seguridad del reactor. Para ello debería averiguar durante cuánto tiempo continuaría generando energía eléctrica la turbina de vapor después de una pérdida de suministro de energía eléctrica principal del reactor en caso de un corte. Las bombas refrigerantes de emergencia requerían de un mínimo de potencia para ponerse en marcha, para llenar el hueco de entre 60 y 75 segundos hasta que arrancasen los generadores diésel, y los técnicos de las plantas desconocían si una vez cortada la afluencia de vapor, la inercia de la turbina podía mantener las bombas funcionando durante ese lapso. Efectos inmediatos. 200 personas fueron hospitalizadas inmediatamente, de las cuales 31 murieron y 28 de ellas debido a la exposición directa a la radiación. La mayoría eran bomberos y personal de rescate que participaban en los trabajos para controlar el accidente. Se estima que 125.000 personas fueron evacuadas de la zona, incluyendo alrededor de 50.000 habitantes de Pripyat. Para más información en cuanto al número de afectados, las autoridades contaban con 2.700 autobuses, 15 barcos, 2 trenes y 300 camiones, sumado alrededor de 9.000 personas que se habían ido en sus vehículos particulares. Se previó la evacuación para unas 50.000 personas, pero el número real fue menor debido a que algunas ya habían abandonado la ciudad o se habían ido a otro lugar el fin de semana. Sin embargo, las autoridades informaron a la población de que no había necesidades de llevar nada consigo, excepto documentos y alimentos para el viaje, ya que regresarían a sus casas en 3 días según las fuentes oficial de información. Los vehículos de transporte fueron suficientes y la evacuación fue realmente fácil. Ahora le doy el pase a mi compañero Tapia. Gracias a él. Evacuación. Al mismo tiempo, los responsables de la región comenzaron a preparar la evacuación de la ciudad de Pripyat y de un radio de 10 kilómetros alrededor de la planta. Esta primera evacuación comenzó de forma masiva 36 horas después del accidente y tardó 3 horas y media en ser concluida. La evacuación de Chernobyl y de un radio de 30 kilómetros no se llevó a cabo hasta el 2 de mayo. Para entonces ya había más de 1.000 afectados por lesiones agudas producidas por la radiación. Le doy paso a mi compañero Isael. Gracias, Tapia. Varios helicópteros del ejército soviético se prepararon para arrojar sobre el núcleo una mezcla de materiales que consistía en arena, arcilla, plomo, dolomita y boro. El boro absorbe de neutrones, evitará que se produjera una reacción en cadena. El plomo estaba destinado a contener la radiación gamma. La dolomita serviría como una fuente de dióxido de carbono que ahogaría al fuego, y la arena y la arcilla mantendrían la mezcla unida y homogénea, impidiendo la liberación de partículas. 26. Al finalizar las misiones del 13 de mayo se habían realizado 18.000 vuelos y arrojado al núcleo unos 5.000 toneladas de materiales. Más tarde se comprobaría que ninguna había dado en el blanco, sino que destruyó
aún más lo que quedaba de la estructura original del blindaje biológico superior y contribuyó a la liberación de radionucleoides. Comenzó entonces la construcción de un túnel por debajo del reactor, accidentando con el objetivo inicial de implantar un sistema de refrigeración para enfriar alrededor de este túnel, así como una gran parte de las tareas de limpieza de material altamente radiactivo. Fue excavado por jóvenes de entre 20 y 30 años, reservistas del ejército soviético. Finalmente jamás se implantó el sistema de refrigeración y el túnel fue rellenado con hormigón para afianzar el terreno y evitar que el núcleo se hundiera en las capas subterráneas. Debido al peso de los materiales arrojados y tocará el agua de los depósitos subterráneos, en 1 mes y 4 días se terminó el túnel y se inició el levantamiento de una estructura denominada sarcófago, que envolvería el reactor y lo aislaría del exterior. Las obras duraron 206 días. Ahora le doy el pase a mi compañero Tapia. Gracias, Isael. Los liquidadores recibieron dosis grandes de radiación, según estimaciones soviéticas. Entre 300.000 y 600.000 liquidadores trabajaron en las tareas de limpieza de la zona de evacuación de 30 kilómetros alrededor del reactor, pero parte de ellos entraron en la zona 2 años después del accidente. Las autoridades soviéticas comenzaron a evacuar la población de las cercanías de la central nuclear de Chernobyl 36 horas después del accidente. En mayo de 1986, aproximadamente 1 mes después del accidente, todos los habitantes que habían vivido en un radio de 30 kilómetros alrededor de la central habían sido desplazados. Sin embargo, la radiación afectó a una zona mucho mayor que el área evacuada. La contaminación de Chernobyl no se extendió uniformemente por las regiones adyacentes, sino que se repartió irregularmente en forma de bolsas radiactivas, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Informes de científicos soviéticos y occidentales indican que Bielorrusia recibió alrededor del 60% de la contaminación que cayó de la antigua Unión Soviética. El informe Torch 2006 afirma que la mitad de las partículas volátiles se depositaron fuera de Ucrania, Bielorrusia y Rusia, una gran área de la Federación Rusa al sur de Briansk. También resultó la contaminada, al igual que zonas del noroeste de Ucrania. En Europa occidental se tomaron diversas medidas al respecto, incluyendo restricciones a las importaciones de ciertos alimentos. En Francia se produjo una polémica cuando el Ministerio de Cultura negó en mayo de 1986 que la contaminación radioactiva hubiese afectado a ese país, contradiciendo los datos de la propia administración francesa. Los medios de comunicación ridicularizaron rápidamente la teoría de que la nube radioactiva se hubiese detenido en las fronteras de Francia. Ahora le doy pase a mi compañero Isael. Gracias, Tapia. Antes del accidente, el reactor contenía unas 190 toneladas de combustible nuclear. Se estimaba que más de la mitad del yodo y 1/3 del cesio radioactivos contenidos en el reactor fue expulsado a la atmósfera. En total, alrededor del 3,5% del combustible escapó al medio ambiente debido al intenso calor provocado por el incendio. Los isótopos radioactivos liberados procedentes de combustible nuclear se elevaron en la atmósfera desprendiéndose de ellas. Ahora vamos a responder a las siguientes preguntas sobre Chernobyl. Pregunta número 1. ¿Cuál fue el error de Chernobyl? A ver, ¿quién quiere responder esa pregunta? A ver, Isael. Los responsables de la central no siguieron las medidas de seguridad de la central y el combustible de uranio del reactor se sobrecalentó. Muy bien. Segunda pregunta.
¿Cómo afectó la explosión de Chernobyl al mundo? A ver, le voy a dar el pase primero a Pimentel, a ver. Bueno, la frase Ya. La explosión afectó a más de 4 millones de hectáreas de bosques en el centro de Europa. Quedaron contaminados por la radiación. Muy bien, Pimentel. Pregunta número 3. ¿Quién tuvo la culpa en el accidente de Chernobyl? A ver, ¿quién me responde a esa pregunta? A ver, Castillo. Anatoly Dyatlov era ingeniero nuclear. Tenía 56 años cuando se desempeñaba como jefe del centro de control de la central nuclear de Chernóbil. Él fue quien tomó las decisiones equivocadas y tardó en reaccionar cuando se produjo la catástrofe. Muy bien. Cuarta pregunta. ¿Cuál es el nivel de radiación Así no en se Chernobyl? puede. Oh. Ya, peor. Ya, mano, ya. Ya, lee la cuarta Ya. pregunta. Nos dejamos en la cuarta pregunta, ¿no? Sí, léelo, yo lo corto acá. Oye. Ya. Corta la mano, apúrate, hermano. No, habla. Obviamente el mano deja hacerte chistoso, Ya. causa. Ya, cuarta pregunta. ¿Cuál es el nivel de radiación en Chernobyl? A ver, ¿qué me responde esa pregunta? A ver, Isael. Los niveles de radiación en las zonas más afectadas del edificio de reactor se estimaron en 5.6 doctones por segundo, lo que equivale a más de 20.000 toneladas de doctones por hora. Muy bien, Isael. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las mutaciones de Chernobyl? A ver, Castillo. Son el zorro radiactivo de Chernóbil, las mariposas melánicas, las arañas gigantes, las plantas bioluminiscentes, las aves bicéfalas, las plantas gigantes y los insectos bioluminiscentes. Muy bien, Castillo. Siguiente pregunta. ¿Qué medidas se tomaron después del desastre de Chernobyl? A ver, Joseph, responde. Hubo que adoptar medidas de emergencia con el fin de controlar la emisión de material radiactivo, cuidarse de los escombros despedidos por el reactor y construir luego una estructura de contención de los restos del núcleo del reactor llamado sarcófago, que quedó terminada en noviembre de 1986. Muy bien. Penúltima pregunta. ¿Cuál es el significado de Chernobyl? A ver, Isael. Etimología, el nombre de la ciudad podría venir de la unión de las palabras Chernóbil y Villía, por lo tanto podría significar pasto negro u hojas negras. Muy bien, Isael. Y la última pregunta. ¿Qué efectos tiene la radiación para los seres vivos? A ver, Castillo. Por encima de ciertos umbrales, la radiación puede afectar el funcionamiento de los órganos y los tejidos y producir agudos como enrojecimiento de la piel, caída de cabello, quemaduras por radiación o síndrome de irradiación aguda. Estos mismos son más intensos cuanto mayores son las dosis y tasa de dosis de radiación. Muy bien, Castillo. Aquí finalizamos la... Después de ver el video y de muchas preguntas, vamos a comenzar con el debate. Isael. Aunque el accidente de Chernóbil tuvo consecuencias devastadoras, es importante destacar que también se han identificado algunos aspectos positivos relacionados con el incidente. No, yo digo que lo negativo de Chernóbil fue el grave accidente nuclear que ocurrió el 26 de abril de 1986
la planta nuclear de Chernóbil, ubicada en la actual Ucrania. El accidente tuvo consecuencias devastadoras tanto para el medio ambiente como para la salud humana. Yo digo que el accidente de Chernobyl